Hola, soy Adriana Mas, la organizadora del primer Congreso Internacional Online de Salud Consciente. Cambia tu vida y transforma tu salud. Nos hemos visto en junio. Muchos ya, bueno, han adquirido el paquete y tienen el Congreso disponible durante 2 años. Y uno de los expertos que ha participado es Héctor Gil, que hoy lo tenemos nuevamente con nosotros. Y para quienes no han visto el Congreso, comentarles que Héctor es terapeuta transpersonal, naturópata, especialista en psicosomática, integrativa y transgeneracional. Muy bienvenido, Héctor. Muchas gracias, un placer estar aquí otra vez con todos vosotros. Sí, un placer, la verdad, tenerte, porque la verdad que estos temas dan para un poco empezar a desmenuzarlo. Ya con el Congreso hemos dado un panorama bastante amplio del efecto de las emociones en la salud. Y bueno, siguiendo un poco con esa línea, hoy, como comentábamos, la idea es hablar sobre la culpa y el perdón y el ambiente también que nos enferma, ¿no? Todo este ambiente que nos rodea. Ujú. Entonces, un poco, y también teniendo en cuenta la situación, que ahora, en este momento, el ambiente y el entorno nos puede condicionar muchísimo cómo seguimos para adelante o cómo vemos nuestra realidad. Este ambiente que puede ser familiar, laboral, educativo, incluso comunitario, ¿no? En la comunidad en la que uno vive, puede de alguna manera condicionar o afectar nuestra salud. Claro, sí, es así, Adriana, como estás explicando. De hecho, has comentado cómo lo vemos y creo que aquí está la clave, ¿no? El ambiente familiar, laboral, todo lo que está sucediendo a nivel social, político. Eh, Desde un punto de vista de la salud, no hablo desde un punto de vista político o social o, o económico, ¿no? Sino desde un punto de vista de la salud. Hemos de entender que nuestra mirada del mundo, tal como nosotros lo vemos, es lo que hace que nos estresemos o que no nos estresemos. De manera que si yo cambiara mi mirada del mundo, podría verlo y quedarme en paz. Eso os parece un ideal, parece una utopía, pero todos los sabios de todas las tradiciones filosóficas, místicas, profundas, nos dicen que lo que nos perturba no es lo que sucede, sino la historia que nos contamos a nosotros mismos de lo que sucede. De manera que, enlazando esto con la psicosomática, hoy se sabe perfectamente cómo el estrés a nivel bioquímico segrega toda una serie de química, de hormonas, donde los sistemas trabajan en exceso, donde se retira energía de algunos órganos para poder activar el ataque o la huida, esas dos reacciones, digamos, animales, mamíferas, atacar o huir. Entonces, a mayor estrés, mayor enfermedad. Eso ya se sabe y está totalmente reconocido. Lo que no se sabe del todo es que en psicosomática podemos, digamos, desprogramar, descodificar las enfermedades quitando el estrés que las originó. Y eso es muy interesante porque el ambiente comunitario, el ambiente escolar, etcétera, de alguna manera nos estresa y activa la enfermedad. Esto no es una casualidad, esto sigue 5 leyes biológicas muy estudiadas y muy bien establecidas, que son las que estableció el doctor Hammer, y lo que vamos a encontrar son conflictos de supervivencia, conflictos de territorio, conflictos de desvalorización y conflictos de protección. De manera que si yo vivo, por ejemplo, una situación en mi trabajo donde pierdo mi territorio, pues es muy fácil que active una enfermedad, por ejemplo, que llamamos una bronquitis o que una enfermedad de la piel, o es decir, que el doctor Hammer estudió la relación entre esos conflictos y la activación de diferentes enfermedades en diferentes órganos. Y claro, eso es interesantísimo porque todo el cuerpo, cada órgano, la piel, los pulmones, el estómago, los dedos, cada hueso, cada músculo, es un símbolo del conflicto que estamos viviendo a nivel estrés en nuestra vida cotidiana. Bueno, y un poquito con el tema de las relaciones que a veces son más cercanas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces justamente las relaciones del día a día son las que realmente nos afectan.
Y a veces son relaciones que no queremos en nuestra vida, pero no las podemos quitar, sea un compañero de trabajo, un jefe, un vecino, o en casa mismo, a veces es con los hijos. Evidentemente no podemos estar quitándonos a todo encima, pero ¿qué hacemos con esas relaciones que nos están afectando tanto? Sí, es muy buena pregunta porque, Adriana, se sabe en psicología, hay un doctor, doctor en psicología de no sé qué universidad, que él explica que la felicidad humana se basa en las relaciones. Es decir, la felicidad no nos la da ni el dinero, ni la salud tampoco, ni el amor. O sea, está demostrado científicamente, no recuerdo qué estudio es, pero salió en un programa de Eduardo Punset sobre la felicidad que lo podéis encontrar en YouTube. Entonces, este doctor descubrió que lo que nos da felicidad o depresión o tristeza es nuestro vínculo con las demás personas. Por lo tanto, es importantísimo esta pregunta, el vínculo y la relación es lo más importante para un ser humano. Ahora bien, para la mente inconsciente, voy a entrar en un punto más de la psicología profunda, de la psicología analítica de Jung. Para la mente profunda, el ser humano no se relaciona con 100 personas ni con 500, sino que el ser humano desde hace cientos de miles de años o millones de años, el ser humano ha evolucionado en pequeños grupos, en clanes, en familias o en tribus de 50 individuos. Así, ¿a dónde quiero ir a parar? A que todos los problemas que tenemos con las personas en general, en realidad son problemas con nuestro entorno cercano y lo proyectamos más lejos a veces. Pero ¿a dónde quiero ir a parar? A que si yo tengo un problema con mi jefe, yo en realidad tengo un problema con mi padre. Si yo tengo un problema con un vecino, yo tengo un problema con una hermana. Si yo tengo un problema por ejemplo, un empleado, yo tengo un problema con un hijo. Es decir, que para la mente inconsciente no existe el universo ese tan grande, sino que existe una tribu de 20 o 30 personas. ¿A dónde quiero ir a parar? A que si sanáramos los conflictos de la infancia, que es donde se programa todo, en las memorias perinatales y en la infancia temprana, probablemente mi pelea con el compañero de trabajo o con el vecino no me afectaría tanto, no me estresaría. Si me estresa es porque yo ya tengo esa información, como digamos enfermiza, en mi mente profunda. Y esto lo he comprobado, lo trabajo todos los días en la consulta, es muy divertido, muy interesante ver cómo cuando una persona te plantea, tengo un problema con una compañera de trabajo, miramos el árbol familiar, el transgeneracional, y vemos que en ese árbol hay problemas entre hermanos. Puede ser ella con su hermana, o puede ser que ella sea doble de la mamá y la mamá hace un montón de años que no se habla con su hermana. ¿Lo veis? ¿Veis por dónde voy? Es decir, los conflictos que no están resueltos en el árbol transgeneracional se repiten en nuestra vida de manera, digamos, lógica, de manera natural, de manera armónica. Es decir, está todo regido por unas leyes naturales y todos los conflictos que tenemos en nuestra vida con personas de relación están dentro de nosotros. Voy a poner aquí el acento. Tú no tienes ningún conflicto con nadie afuera de ti, sino solo contigo mismo. Claro, esto es contraintuitivo y cualquier persona diría, pero esto intuyo que es verdad, pero mi mente lógica me dice que no puede ser. Si viene una persona por la calle y me atropella y me mata, pues la culpa es de ella y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo te aseguro a ti, después de hacer cientos y cientos de árboles familiares, que el día que te pasó ese accidente, me lo invento, el 14 de junio, tú miras tu árbol y es el día en que se casaron tus padres, o es el día en que se casaron tus abuelos y nació tu padre por un accidente, con lo cual se repetirá el accidente esa fecha. Con lo cual, todo lo que sucede está regido por la mente cuántica cósmica del universo. Increíble, Sí, es pero asombroso, cierto. pero bueno, cada vez más, ¿no? Se está trabajando y pudiendo demostrar de manera más tangible, porque cuesta todavía mucho. Para los que ya lo sentimos y lo vivimos, no tenemos dudas, pero todavía es muchísima la gente que dice, no, esto de dónde sale, esto es imaginación, pero al final que está todo relacionado, es alucinante.
Claro, entonces, Adriana, perdona que no te he respondido del todo a la pregunta, te la respondo muy breve. Sí, Entonces, sí, ¿qué hacemos con esas relaciones? Podemos hacer varias cosas, que cada uno haga lo que quiera. claro, Si tú no puedes soportar esa relación y te está afectando mucho, pues lo mejor es salirse para verlo desde fuera, pero no se ha resuelto, de manera que se repetirá. Conclusión, todo lo que no se resuelve se repite. Si esa relación te está quemando, te está haciendo mucho daño y no la puedes resolver, lo mejor es salirse para verlo desde fuera, pero no se ha resuelto, insisto, ¿eh? O sea que otra solución es quedarse en esa relación y aprender qué me quiere decir esta relación en mi vida. Observa la pregunta. No estoy diciendo qué me quiere decir Pepe clavándome un cuchillo, sino qué me está queriendo decir la vida con un señor que se llama Pepe que me está clavando un cuchillo. Es decir, la pregunta es más profunda, es ¿para qué me está ocurriendo esto en la vida? Entonces, si yo aprovecho todas esas relaciones conflictivas para hacer una autoindagación y sanar mi información, entonces todas esas relaciones conflictivas se convierten en mis espejos y se convierten en mis maestros y se convierten en una bendición. Entonces yo en muchos procesos de perdón que realizo en la consulta, he encontrado que al final del proceso la persona dice, pues bendito ese hombre que me robó, porque he aprendido esto, o o sea que hay que llegar al punto de esa persona no tiene nada de culpabilidad, la culpa la he proyectado en ella, la recojo, resuelvo mi información que tiene que ver conmigo, con mi infancia, con mi familia, y entonces esa persona la suelto totalmente, o sea, no tiene nada de culpa. Y entonces yo aprendo gracias a esa persona. De manera que se cumple lo que dicen los sabios. Eh, digamos, libera a tu hermano y resuelve tú. O sea, ves la viga, o sea, ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el propio. ¿Qué quiere decir? Que el problema está mucho más grande en nosotros que afuera. Eso sí, en el mundo de las leyes, que se cumpla el código penal y que se cumpla el código civil. Si una persona te está robando, te está agrediendo, pues que se cumpla la ley. La ley que dice que debe ir a la cárcel, que debe pagar una multa, que tal, que lo haga. O sea, darle al César lo que es del César. Pero en el ámbito interno, en el ámbito profundo, si tú no perdonas a ese asesino, a ese ladrón, a ese mentiroso, a ese violador, si tú no lo perdonas, si tú no le retiras toda la culpabilidad y no la asumes tu responsabilidad en esa situación, nunca vas a estar en paz y vas a estar enfermo, psíquica o físicamente. sí, además, un poco también en base a la experiencia mía o de personas en mi entorno, es muy diferente poder irse de una relación que sentís que te está afectando, cuando podés comprender, no sé, me dirás si es así, no, yo lo he vivido de esta forma, cuando se puede comprender por qué estaba pasando, qué había ahí, incluso comprender qué estaba viendo el otro, lo cual no implica quedarse, pero es más saludable irse de esa manera que irse con rabia, pensando que es el otro, y, y claro, cada vez que ves a esa persona o a alguien semejante con esas características, la reacción vuelve a ser la misma o más intensa, porque va pasando el tiempo y se acumula, ¿no? Entonces, Claro, no es necesario, creo yo, si te entendí bien, quedarse en la relación, pero es muy diferente en las maneras en las que nos podemos ir. claro. Sí, sí, sí. Al final la cuestión es que todo lo que no se sana se repite. Entonces, si te tienes que ir de la relación, vete, pero lo que no hayas sanado, lo que no hayas resuelto, se repetirá. Y la prueba es que, bueno, te viene una persona a la consulta, te dice, he dejado a mi pareja porque hay mucha infidelidad, se pone con otra pareja al cabo de unos meses, también mucha infidelidad, deja a esa pareja, se pone con otra pareja, también mucha infidelidad. Entonces la pregunta es, ¿qué casualidad? ¿Ha encontrado a tres parejas, las tres infieles? ¿O más bien yo tengo esa información adentro y voy repitiéndola y, digamos, reactivándola con cada persona? Las personas son reactivadores de nuestra información interior, son espejos. Por eso el curso de milagros dice, en tu semejante te salvas o te condenas a ti mismo. Es decir, en tu semejante o te liberas a ti mismo o te condenas a ti mismo. Son espejos. Gracias a los seres humanos que hay a nuestro alrededor, podemos, digamos, liberar nuestra alma. Es decir,
Y bueno, y eso lo vemos muchas veces en la consulta, ¿no? Cómo esa información está dentro. La persona dice, no, pero si yo no soy infiel, la infidelidad me la hace la otra persona. Miramos su árbol familiar y vemos que, por ejemplo, el papá fue infiel a la mamá o al revés y ella no le perdonó nunca al papá. Entonces ella no es infiel, pero no perdonó la infidelidad de su papá. ¿Eso qué quiere decir? Que lleva la infidelidad adentro. ¿Me Claro, explico? Es decir, claro, que, claro. que llevar la infidelidad adentro, o la violencia, o la mentira, lo que sea, no implica que tú estás haciendo eso físicamente, sino que tú no lo has sanado, no lo has perdonado, no lo has digerido, por lo tanto lo llevas adentro y te vas a encontrar personas que te activen esa información una y otra vez. Por eso lo de la ley del espejo no es tan sencillo, no es él me pega y yo le pego, no, a lo mejor él me pega y yo me pego a mí misma, por ejemplo, o él me pega y yo no he perdonado a mi hermano que me pegó hace 40 años. Entonces esa información la llevo dentro activa y por lo tanto las personas que yo me voy encontrando van resonando, van reactivando esa información interior. Justamente y a raíz de esto que estamos hablando y que comentás, es que las personas muchas veces guardamos viejas heridas, ¿no? O bien rencores, porque culpamos a las personas o a la situación, y ahí es donde entra el tema de la culpa, que es muy común, por eso es tan diferente irse a una relación que uno ha sanado, entonces hasta podés tener una relación diferente y seguir relacionándote con esa persona, aunque sea de otra manera, o irte culpando. ¿Qué crees que lleva tanto al ser humano a culpar o a pensar que, no sé, que estamos, lo que sentimos es lo válido y no lo queremos cambiar? ¿Qué es lo que es cultural? ¿Por dónde viene? Digamos que hay varios enfoques de mirarlo, a nivel cultural, a nivel sociológico, a nivel no sé, incluso si quieres fisiológico, ¿no? Una fisiología del egoísmo, pero digamos que las filosofías más profundas del planeta, como puede ser el budismo, el cristianismo, digamos, profundo, el hinduismo, nos dicen que la mente humana es un trocito de mente cósmica, escindida de la mente universal. Entonces, ese trocito de mente dividida de la mente grande, de la mente cósmica, tiene un mecanismo de funcionamiento. Ese mecanismo de funcionamiento es siempre el mismo para todas las mentes de todos los humanos. Todos los humanos reaccionan igual. Con esa mente pequeña, con esa mente egoísta, proyectamos el ataque, la culpa afuera y buscamos, digamos, en el mundo externo a la propia mente, la responsabilidad, la culpabilidad. Ese mecanismo de proyección de la mente pequeña nos esclaviza y nos ata a este mundo, digamos, del fondo de la caverna, que diría Platón, o el samsara, que diría el budismo. Ese trocito de mente dividida de la mente universal debe de reapropiarse de esas proyecciones, responsabilizarse 100% de todas sus experiencias y por tanto dejar de culpar al mundo, a las personas, dejar de proyectar culpa y responsabilidad en las cosas y en las personas y asumir que lo que nosotros somos en realidad, esa mente más profunda, esa mente es parte de la mente universal. Y entonces la mente pequeña se, digamos, va cruzando un puente, va realizando un puente hasta la mente grande. Y desde la mente grande tú ves la mente pequeña como juzga, pero no le haces ni caso, ya no te lo crees, porque sabes que la responsabilidad de todo lo que te sucede es tuya, no de los demás. Fíjate, el budismo dice, la situación en la que te encuentras son el resultado de lo que tú has pensado, con lo cual hemos de entender que tú, de niña, de pequeña, de adolescente, has pensado cosas, has decretado cosas y se están haciendo real ahora. Con lo cual, ahora estamos viviendo en el pasado. Estamos viviendo, digamos, en una realidad que hemos decretado hace años. Y te voy a poner un ejemplo, que te puedo poner 200, porque Sí, estoy haciendo un libro de ejemplos y de casos. Un ejemplo cualquiera, por ejemplo, una mujer que dice, cuando tiene 12 años, eh,
sus padres no la quieren, no la tienen en cuenta, entonces ella va al campo, ve un nido de pájaros con huevos y pajaritos en el suelo y los pisa y los mata a los huevos y a los pájaros. Y entonces ella se dice a sí misma, nunca más voy a tener una familia, nunca más voy a ser merecedora de una familia. Primero, porque estaba enojada con su papá y su mamá. Y segundo, porque ha matado a ese nido de pájaros. Entonces, eso ella lo decreta y pasa al inconsciente rápidamente. Se olvida, digamos. Perdona, Pero esto lo ese, decreta de manera inconsciente, ¿no? no, 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 ¿O no, no? no. Lo Ah, decreta de manera consciente, ajá. pero rápidamente pasa al inconsciente. Por eso genera karma, porque lo decretó de manera consciente, no inconsciente. Al decretarlo de manera consciente, aunque rápidamente pasó al inconsciente, ahora ella tiene 45 años y todas las parejas se le rompen. De novios funciona perfecto y en el momento que hay un compromiso un poco más firme, se rompe la pareja. Porque hay un decreto inconsciente desde hace años, yo no tengo derecho a tener familia. Con lo cual esa persona, si te fijas, está viviendo en el pasado. Todos estamos viviendo en el pasado, en lo que hemos decretado. Somos el resultado de lo que hemos pensado, dice el Buda. Hasta que no liberemos nuestra mente de todos esos decretos, de todos esos juicios, y por lo tanto liberemos a muchas personas que en nuestro corazón las hemos encarcelado, las hemos enjuiciado, nuestra mente no estará libre, y por lo tanto no vivirá en el presente. Vivir en el presente sería equivalente a estar despierto. Y vivir en el presente sería equivalente a estar sanado, a estar curado. Por lo tanto, todos tenemos una mente inferior, por así decir, enferma, digamos, que genera enfermedades y que genera enganches de culpa y de responsabilizar a los demás. Hasta que no sanemos eso y miremos hacia adentro y vayamos liberando la mente de todas esas cadenas, no estaremos sanados. Justamente te quería preguntar porque parece que a veces la solución es culpar, ¿no? Y quitarnos un poco, creemos que nos quitamos el peso de encima de esta manera, pero ¿qué pasa? Que muchas veces esas personas enferman o enfermamos por estar señalando hacia afuera, por estar quitándonos ese peso o esa responsabilidad que es nuestra, creemos que así nos alivia y al final enfermamos. Ujú. ¿No? La pregunta es, ¿y por qué la culpa nos enferma? ¿No? Exacto, ¿por qué si creemos que nos hemos quitado el peso de encima? ¿Por qué si creemos que la culpa la tiene el otro? Aún esas situaciones acaban por Ujú. enfermarnos. Claro, y la respuesta es bastante metafísica, pero muy divertida, porque es física cuántica. La respuesta es la siguiente. Si yo te doy un bolígrafo, ¿quién tiene el bolígrafo? Lo tienes tú. Yo ya no lo tengo, ¿verdad? O Si sea, lo si yo cojo, lo tengo tengo, yo, ¿no? claro, si yo tengo un bolígrafo, pero yo te lo doy y tú lo coges, por lo tanto ahora lo tienes tú y yo no lo tengo. Bien, este mecanismo lo aplicamos al mundo mental y pensamos que si yo te tiro un pensamiento de culpa, la culpa la tienes tú, porque pensamos que la mente funciona como el cuerpo, pero la materia y la mente funcionan diferente. La materia, si yo te doy un pastel, yo me quedo sin pastel, pero a nivel mental, si yo te doy culpa, mi culpa no te la he dado, se queda en mi mente. O sea, si yo pienso que tú eres culpable, que tú eres mala, que tú eres mentirosa, que tú eres lo que sea, yo creo que lo he proyectado y me he liberado de eso, porque la culpable es Adriana, no Héctor. Pero ¿quién está sosteniendo esa culpabilidad? Si tú no existes en mi mente, para mi mente, aunque yo pienso Adriana es la culpable, luego la mente mía es la que está sosteniendo la culpabilidad. Cuando mi mente está llena de culpa, llena de culpa, mi mente llena de culpa, ¿qué pide? Está clamando, está suplicando. Cuando hay mucha culpa, la mente pide castigo. Y cuando la mente pide castigo, el universo dice, dicho y hecho, ¿pides castigo? Aquí tienes, dolor. Castigo es igual a dolor. Y dolor será accidente o enfermedad. Con lo cual, todos nuestros accidentes y todas nuestras enfermedades nos las creamos nosotros mismos acumulando culpa en nuestra mente. Culpa llama a castigo. Castigo llama a dolor. Dolor
llama accidente o enfermedad. Todas las enfermedades, todos los dolores que sufrimos, mental o psicológicamente o físicamente, los estamos pidiendo a gritos nosotros mismos. Estamos locos los humanos, ya lo sé. Bueno, pero el dolor muchas veces nos salva, ¿no? Yo me he dado cuenta, lo que pasa es que después lo convertimos en un sufrimiento interminable, pero a veces se está avisando, para hasta ahí, porque ya nos está haciendo daño, ¿no? Pero Bueno, lo claro, que nos pasa hemos que, hecho adictos al sufrimiento. Pensamos que el dolor es igual al sufrimiento y que nos tiene que acompañar a lo mejor toda la vida. claro, ahí hay una diferencia que hace el budismo entre el dolor y el sufrimiento. El dolor sería, digamos, natural, cuando te das un golpe con el codo en la pared, pero el sufrimiento sería una resistencia mental a soltar, con lo cual el sufrimiento es mental, es, digamos, voluntario, aunque sea una tontería, pero lo provocamos nosotros mismos, y en cambio el dolor sería algo como, digamos, más biológico. Sin embargo, el dolor, desde el punto de vista, por ejemplo, más profundo, nos dicen los sabios que el dolor es vehículo de conocimiento, de conciencia. El dolor, dice el Buda, es vehículo de conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias al dolor, cuando hemos acumulado mucha culpabilidad en la mente, mucha culpa hacia los demás o hacia uno mismo, da igual, el dolor es insoportable. Y entonces el punto es que el dolor tiene un límite, mientras que el amor no. ¿Eso qué quiere decir? Que el universo está bien hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el dolor nos va a hartar en algún momento, mientras que el amor no. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento nos hartaremos de sufrir como locos por nuestra propia estupidez. ¿Eso qué quiere decir? Que el dolor es un mecanismo para que los seres humanos despertemos a la autorresponsabilidad, a dejar de juzgar, de criticar y dejar de sufrir. Entonces, el dolor es una especie de barrera donde la conciencia se va alejando de Dios, se va alejando del amor, se va alejando de las leyes naturales y choca contra el dolor. Entonces, es un límite, el dolor no es infinito, hay un punto que la conciencia rebota y vuelve para arriba. Pongo un ejemplo, un jefe de la mafia mata a 300 personas, roba, extorsiona, viola, asesina, y su mente se va llenando, 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 llenando de dolor, de culpa, y al final, en esa vida o en las siguientes vidas, va a buscar el camino inverso, es decir, dolor, 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 llegará a un límite y de ahí rebotará y buscará lo contrario del dolor. Por lo tanto, digamos, toda alma humana, toda mente humana tiene que volver al amor. Lo que pasa es que no lo va a hacer en una vida, necesita muchas vidas para hacer todo el camino. Pero según dicen los sabios, el alma humana se va a chocar contra el muro del dolor una y otra vez hasta que despierte. Y un poquito para ir terminando, ¿no? Con esto de la culpa. Y bueno, a veces hay situaciones que son más fáciles de culpar o sentimos que han sido muy intensas y no nos cabe otra en la cabeza que el otro es el culpable. ¿Crees que se puede perdonar cualquier cosa? Pues esta pregunta siempre sale en el tema, ¿no? Y yo la respondo de vez en cuando de una manera y de vez en cuando de otra. Porque si decimos que sí, que todo se puede perdonar, la propia mente egoica que está escuchando dice, no, ni hablar, esto es imposible. Entonces ya Exacto. me voy por otro camino y me voy. Y ya no sigo escuchando, ¿no? La realidad es que sí, todo se puede perdonar, pero no hace falta que lo perdones todo. Empieza por perdonar las pequeñas cosas. Empieza por perdonar a tu hermano, a tu primo, a tu aborto, a tu marido, a tu mujer. Empieza por lo más cercano, lo más perdonable. Y luego veslo expandiendo hasta que llegues a perdonarlo todo, porque sí, todo se puede perdonar, pero fíjate desde qué punto de vista. Desde el punto de vista de la mente egoísta, extendida, de la mente pequeña, limitada, de lo que se llama kamamanas en la India, la mente de deseos, desde ahí no se puede perdonar. No todo, es que desde ahí no se puede perdonar nada. Ni siquiera me han pisado en el tranvía, me han pisado el pie, ni siquiera eso lo puedo perdonar desde ahí, desde la mente egoísta. Porque la mente egoísta se alimenta, se nutre de culpar a los demás, se nutre de culpa.
porque así mantiene su separación del amor universal. Pero desde el punto de vista de la mente profunda, de la mente elevada, todo se puede perdonar porque todo lo que sucede es como, digamos, una gran película en 6 dimensiones. Entonces, desde ese punto de vista, estamos en el samsara. Y todo lo que ocurre en el samsara, muertes, terremotos, accidentes, epidemias, guerras mundiales, todo lo que ocurre en el samsara es propio del samsara, es decir, debe de ocurrir en el samsara. ¿Qué quiero decir? Que el samsara está para experimentar toda esa basura, toda esa porquería, toda esa mierda mental y emocional, todo ese sufrimiento, hasta que las almas se van aburriendo y van saliendo del samsara y se van yendo al nirvana. Por lo tanto, todo se puede perdonar porque aquí todo es una ilusión, todo es samsara. No me queda de todo claro, pero por ejemplo, en esta vida, en esta realidad 3D, ¿podemos irnos de aquí, trascender, sintiendo que hemos perdonado o quizás no lo vamos a llegar a sentir? Sobre todo estas cosas, ¿no? Que son más intensas, como puede ser un asesinato, una violación, ahora tanto que se defienden, ¿no? Cosas que pasaron porque ahora se reclaman con más voz, el tema del maltrato hacia la mujer. Y la pregunta cuál es, Adriana, si se Si puede podemos, perdonar. si se puede llegar al fin, digamos, de esta realidad 3D cuando morimos, sintiendo que hemos podido perdonar Es esas que ese es cosas. el objetivo, ese es el juego. Llegar al fin, llegar al último aliento habiéndolo perdonado todo. Ese es el juego. ¿Que no lo consigues? Repites Pero curso. es posible, pero es posible, ¿Tú qué crees? que sí. Es un Pues trabajo, yo creo que la vida es una escuela, es un aprendizaje largo e intenso, pero que si la vida nos lo pone es que podemos con ello, o sea que... es que, según nos dicen los sabios, ese es el juego. O sea, llegar a morir habiéndolo perdonado todo. Asesinatos, crímenes, muertes, todo. Dándote cuenta que todo ha sido un juego. Pero claro, como no lo vamos a conseguir en esta encarnación, nos morimos con una serie de cuentas pendientes y eso nos queda para la siguiente. Y así, para la siguiente, para la siguiente, para la siguiente. Entonces, ese camino puede ser de ascenso hacia la verdad y hacia la luz, o puede ser de descenso si vamos acumulando vida tras vida, digamos, motivos de no perdón. Pero se puede, es posible, sí, yo lo veo todos los días. Veo personas con cáncer, con leucemia, con gastritis, con reuma, con artrosis, que perdonan a su madre, perdonan a su papá o perdonan a su jefe en el trabajo y se van curando las enfermedades. Y también veo personas que dicen, ostras, me han dado la quimioterapia, me han dado la radioterapia, me han extirpado el tumor, pero mi alma no está, yo no estoy bien, yo no estoy sanado. Y entonces al cabo de unas cuantas sesiones me dicen, ostras, ahora estoy en paz, ahora estoy verdaderamente sanado. Es decir, me han curado, pero no me han sanado. Me han curado es, me han extirpado el tumor. Me han curado es, Claro. me han puesto quimioterapia. Por lo tanto, yo no estoy en contra de los sistemas alopáticos ni nada, pero eso no es sanar, eso sería curar. Sanar es cuando la persona en su alma dice, después de llorar durante horas, dice, ostras, ahora mi alma está sanada, ahora entiendo que mi cáncer de colon era una gran guarrada que me habían hecho desde que empecé a trabajar con mi padre en el despacho de arquitectos, me salió el cáncer de colon, odiaba a mi padre porque me hizo estudiar una carrera, me hizo ir a trabajar con él y ahora que estoy con él, después de estudiar y trabajar con él, no me hace ni puto caso, odio a mi padre. Bien, pues le quitan el tumor del colon, pero ella no ha perdonado a papá, por lo tanto sigue estando enferma de cáncer de colon, aunque no lo tenga físicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que se repetirá ese cáncer más adelante, por eso se llaman recidivas cuando reaparecen los tumores. Pero cuando ella perdona a su papá y se da cuenta que su papá no es el culpable, sino que su papá está siguiendo un programa como el de su propio abuelo, o sea, el abuelo fabricó al hijo para que le ayudara en el trabajo, el papá fabrica a la hija para que le ayude en el trabajo, ella se da cuenta y dice, la idiota soy yo, la idiota soy yo que me he metido al juego de estudiar lo que él quería y a trabajar de lo que él quería, cuando yo me he alejado de mi propio camino, de mi propio corazón, de mi propia vocación, la idiota soy yo. Dejo de culparlo, él no ha hecho más que repetir lo que su padre también le hizo a él, yo lo perdono a él y a su padre, me libero y mi alma está sanada.
¿Y cómo sé que mi alma está sanada? Porque puedo amar incondicionalmente lo que ha sucedido. Sí, además me vino a la mente un recuerdo de una persona, una mujer, es Immaculate Ilibagiza, creo que ella también es alucinante cómo consigue perdonar a todas las personas que mataron a su familia, las buscaban a ella para matarla también, y bueno, llega a estar frente a uno de los agresores, le dan la posibilidad hasta de vengarse físicamente Sí, ahí en la cárcel y ella se pone a llorar, pero lo perdona y bueno, y hoy es una persona que da conferencias por todo el mundo y realmente habla desde el amor. Es una posición muy elevada, pero quiero decir que estas cosas pasan y se saben para que nos demos cuenta que es posible, ¿no? Porque a veces suena como un poco utópico, pero es real, hay gente que ya lo está pudiendo vivir de esa manera. sí, sí. Ayer mismo en la consulta me dijo una chica, es que no lo voy a perdonar nunca a mi padre por lo que me hizo, porque nos abandonó, porque tal. Y le digo, ¿qué necesitas para perdonarlo? Y me dice que me devuelva el tiempo perdido. Y le digo, ¿cuánto tiempo perdido? Dice, 45 años, que son los que ella tiene. Y le digo, vale, o sea que si te devolviera 45 años, ¿tú lo perdonarías? Dice, sí. Digo, muy bien. Colócate en la posición de tu papá. La coloco en la posición de su papá. Le digo, mira a tu hija, ¿qué le quieres decir? Y se pone a llorar, le pide perdón. Y le digo, pero tu hija necesita 45 años. ¿Cómo le vas a devolver 45 años? Y entonces le digo, toma 45 respiraciones profundas y envíale esos 45 años a tu hija. ¿Quieres? Dice sí. Luego se pone ella en la posición de ella misma, recibe esos 45 rayos de luz y ya puede perdonar a su papá. ¿Qué quiero Impresionante, decir? ¿no? ¿Qué quiero decir? Que este mundo es un juego plástico en 6 dimensiones. Entonces, los que van despertando nos lo dicen. Es que no puedes juzgar al que ha matado a tus hijos, al que ha matado a toda tu familia. Lo puedes hacer, pero no vas a estar libre nunca hasta que no lo sueltes. De hecho, el infierno no es más que eso. El infierno es un estado mental. Cuando perdemos el cuerpo y no hemos llegado a perdonarlo todo, eso es el infierno. Porque la mente sigue con la inercia y esa inercia mental de juzgar y de atacar, al no tener cuerpo, la mente va desbocada, va todavía más suelta. Y eso es el infierno, pero no es un lugar físico, es la propia inercia de la mente que no ha perdonado, que no ha sanado. Entonces tiene que pasar por el infierno y el purgatorio hasta que vuelvan a darle un cuerpecito nuevo y pueda seguir aprendiendo y perdonando. Bueno, Héctor, genial. La verdad que tenemos mucho camino por recorrer, pero hay que empezar ya. Yo siempre digo que los que hemos empezado, seguir, y los que, bueno, se lo están planteando, no esperar más. Hay que empezar a hacerlo. ¿Nos puedes recordar tu sitio web y dónde la gente te puede encontrar para consultas, para lo que fuera? Sí, sí, sí. Yo tengo una página web que es escuela-integrativa.com y ahí es un sitio pues para poder empezar. Ahí hay algún curso sobre el transgeneracional, para, digamos, liberar los programas familiares, algún curso sobre el desapego, el perdón y el cambio de creencias. También hay cursos de psicosomática basados en las leyes que hemos hablado. Pero como tú dices, Adriana, lo importante es empezar. Entonces, todos los que nos estáis escuchando, pues venga, a empezar. Pero cada uno por donde quiera. Es decir, para uno será el yoga, para uno será el budismo, para otros será el curso de milagros, para otros será la filosofía estoica, para otros será el platonismo, para otros será, no sé, algún tipo de curso de crecimiento interior, pero es buscar, buscar, buscar. Quizá no todos de la misma calidad, pero lo importante es caminar, decidirse y querer crecer y querer mejorar. Y ya la vida, si tú quieres realmente, te irá llevando de un curso a otro o de una cosa a otra hasta que llegues a tu disciplina interior, que es la que va contigo y la que te va a ayudar a percibir este mundo con ojos, digamos, sanados, con ojos limpios. Fenomenal, sí. Y además eso que decís tan importante al empezar es experimentar también, porque solamente mirarlo y pensarlo de afuera fríamente, si uno no empieza a dejarse un poco llevar por lo que puede ser o no puede ser, pero lo que parece, por lo menos experimentarlo,
es imposible tener la certeza, ¿no? O llegar a alcanzarlo. Y otra cosa que me di cuenta es que también uno puede ir variando, uno puede encontrar el camino, pero a veces necesita complementarse con otra cosa diferente, un empujoncito, y si uno no lo conoce, no tiene la oportunidad ni siquiera de valorarlo, ¿verdad? Así es, y lo estás explicando muy bien. Y además en estos tiempos es así, hay mucha oferta, hay mucha inestabilidad y nuestro estilo actual de vivir es como ir viendo diferentes cosas, ir picoteando. Es la época actual y no tiene, digamos, nada malo mientras no te pares, ¿no? Mientras sigas caminando y sigas creciendo. También recomiendo, por ejemplo, que si tú no lo puedes hacer solo, pues que busques un terapeuta transpersonal, por ejemplo, que te acompañe, un terapeuta gestal o algún tipo de acompañante que te ayude a como a desatar esos nudos. El perdón, ya para terminar, yo digo que se puede hacer y es posible utilizando la técnica del salchichón. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedes perdonar todo de golpe, sino que lo vas perdonando de a poco. Claro. Perdonas un aspecto, luego perdonas otro, hasta que al final logras soltar todo eso, ¿no? Por ejemplo, en la universidad lo pasé fatal, bueno, pues tengo que perdonar al profesor de tal, luego tengo que perdonar a los compañeros que también, luego tengo que perdonar las horas que pasé, que lo pasé muy malo. Entonces vas cortando rodajas, vas perdonando y al final perdonas a toda la universidad si lo has pasado tan mal allí, o al colegio, o a la cárcel, o a lo que sea. Es decir, que utilizando la técnica de ir poco a poco, lo puedes llegar a perdonar. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, nos volveremos a encontrar en cualquier momento, porque esto sigue, que hay mucho, mucho para ir. Pero como decís, poco a poco. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad de estar con vosotros y muchos éxitos para el canal y para todos vosotros, que estéis muy bien y nos vemos en el camino. Un abrazo fuerte, mil gracias.